¿Cuáles son los errores más frecuentes que observas en quienes comienzan un doctorado? Podríamos decir que hay dos tipos de errores, dos grandes tipos de errores. Uno, por un lado, es pensar que justamente la tesis doctoral tiene que reescribir o que reformular algo desde la profundidad, es decir, pensarla como algo que viene a revolucionar y que no necesariamente es así. Muchas veces las tesis vienen a complementar, a mover la frontera del conocimiento. Y por el otro lado, a veces pasa que muchas perciben que lo que están proponiendo como tema de investigación es algo totalmente novedoso, grandilocuente y demás. Muchas veces tiene que ver con una falta de lectura de lo que es el marco teórico de las investigaciones previas. Digo, a veces lo que parece una idea que va a revolucionar o que es un planteo totalmente distinto ya está en algunas tesituras o está escrito en algunos otros trabajos y demás. Entonces es súper importante eso, poder ubicar la tesis en ese marco de dónde es lo que, o cuánto es lo que aporta o qué es lo que aporta. Bien, al comenzar un doctorado, una de las primeras actividades que va a tener el estudiante mientras cursa o luego la cursada es el desafío de presentar el plan de trabajo. En el plan de trabajo, lo que uno hace básicamente es plasmar el tema que va a estudiar y tiene una estructura muy particular en donde todos sus componentes deben estar articulados de una manera cohesionada, ¿sí? Y generalmente donde suelen fallar o suelen cometer algunos errores los doctorandos es en la formulación del plan. Y en este punto en particular, el error más habitual yo creo que está en la pregunta. ¿Sí? La pregunta es el disparador que nos va a impulsar en la tesis doctoral. Y una pregunta mal formulada, indefectiblemente, va a arrastrar luego muchos otros errores. Y en menor medida, los otros errores suelen estar asociados en la metodología que se propone para analizar el problema o el conjunto de datos con el que se quiere trabajar, pero que muchas veces después se revela que es inaccesible ese conjunto de datos. Entonces, volviendo al error principal en la formulación de los planes, hay tres o cuatro cuestiones que suelen ser repetitivas. La primera tiene que ver con eh, preguntas que tienen juicios de valor, que se deben evitar. Las preguntas que tienen juicio de valor o comparaciones interpersonales no son interesantes desde el punto de vista científico. Digamos, la ciencia no se ocupa de ese tipo de preguntas. Tampoco se ocupa de preguntas que apunten a la intervención. Con intervención me quiero referir a campañas, por ejemplo. Un ejemplo típico que suele darse es ¿qué campañas podrían emprenderse para prevenir la violencia familiar? Eso no es una pregunta científica tampoco. No obstante, sí podría ser transformada en una pregunta científica si se formula con un cómo adelante. ¿Cómo es la evolución de las tasas de violencia familiar luego de una campaña de prevención? ¿Sí? Ahí transformé una pregunta que apuntaba a la intervención, que no era científica, en una pregunta científica. Las buenas preguntas, por lo general, responden a un cómo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma lo que nosotros planteamos son relaciones entre variables. Otro ejemplo de preguntas que no son buenas preguntas son las preguntas de tipo filosófico, que muchas veces estamos tentados a incluir en un plan de trabajo. Eh, ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué existimos? Preguntas de tipo general, filosóficas. Y muchas veces, y esta sí, esta última la quiero destacar porque es bastante común, se suelen hacer preguntas también en los planes de estudios que involucran situaciones que son o contrafácticas o que involucran supuestos que no son accesibles. Por ejemplo, ¿cuál sería la situación económica del territorio en el que vivo si esta región continuara siendo una zona que depende de la corona española? Algo completamente
sería una pregunta completamente inaccesible. Tiene un supuesto completamente no accesible, en el sentido que es totalmente contrafáctico. Y muchas veces tenemos la tentación también de elaborar preguntas de este tipo. El error más común, yo creo, a la hora de formular el plan, tiene que ver con la pregunta. Una buena pregunta casi siempre va a responder a un cómo. Entre los errores más frecuentes que encuentro cuando uno va a empezar un doctorado, entre mis becarios que me consultan, Rodrigo, puede ser mi director, quiero hacer un doctorado, o justamente cuando uno está está dando un curso de doctorado y escucha, siempre a mí me gusta preguntar, ¿y vos en qué vas a trabajar? Me parece que el primer error, no solo entre los doctorandos, sino entre cualquiera que empiece que quiere hacer investigación, es no tener una pregunta. ¿Mm? Es decir, porque a veces viene y dice, ay, tengo datos, ¿qué querés? ¿Qué querés responder? La pregunta me parece fundamental. Y en base a esa pregunta, ¿sí? Mi pregunta de investigación que yo quiero responder. Ahí es cuando surgen las famosas hipótesis, que uno dice, cuando planteo la hipótesis, bueno, tengo una pregunta, ¿no es cierto?, que quiero responder y creo que si voy por este camino, mi respuesta va a ser esa. Yo intuyo algo. Entonces la pregunta es fundamental porque yo estoy interesado en un problema, intuyo algo. Ahora, bueno, esa intuición la tengo que contrastar, ¿no? O sea, tengo que aplicar el método científico, tomar un marco teórico, tomar una metodología, tomar un conjunto de datos en caso de que sea empírica de investigación y tratar de contrastar esa hipótesis. Porque tener bien definido el problema me va a llevar a definir bien los objetivos. Y hay algo que me dijo cuando yo planteaba los planes de investigación, los planes de tesis, que me decía mi directora, los objetivos son el qué querés, o sea, que está relacionado con el tener una pregunta, un problema, el qué. Y la metodología es el cómo. Porque muchas veces uno cuando plantea el problema de investigación doctoral va hacia el cómo. No, primero me parece que hay que enfocarse en el qué, tener una pregunta y de ahí plantear un objetivo y definir, focalizar y no ser tan global a veces. Tampoco focalizar tanto, es decir, hay que tener ahí hay un rol en la dirección que me parece fundamental, que el director es el que te dice, anda por esta senda. Ni te vayas muy así, decir, voy a estudiar esta problemática en una subregión tan específica. ¿Por qué? Porque va a tener poca contribución quizás en el área. O tampoco decir, voy a hacer algo que abarque absolutamente todo, porque hay un tiempo para un doctorado y ese abarcar mucho nos lleva a muchas líneas. O sea que eso de tener también definida la senda, el recorte, me parece también fundamental para poder avanzar en una investigación doctoral.